Bendiciones y paz a todos los que están conectados. Hoy nos corresponde continuar con el capítulo 4 de Proverbios y iniciamos estas sesiones acerca del libro de Proverbios sabiendo que al estudiar la palabra podemos ser librados de toda imprudencia, así como del imprudente según lo establece este libro. En el primer capítulo hablamos acerca de no consentir. En el segundo capítulo hablamos acerca de cómo prestar atención a lo que nos dice el Señor. El tercer capítulo nos dice cómo no olvidar y mantener la memoria de su palabra en nosotros para poder estar cónsonos con su voluntad y con su palabra. Ahora el capítulo 4, en los últimos 2 versículos, tiene una gran enseñanza que nos puede ayudar a cómo continuar en la conducción o comportándonos en nuestra vida cada día. El capítulo 4, versículos 26 y 27 dice así: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Disculpe. Realmente la examinación es aquello que hace el profesional de la salud cuando acudimos a él para ser reconocidos y para procurar alguna receta para nuestro mejoramiento o sanidad. Somos reconocidos, examinados para poder entender qué cosa debemos hacer para mejorar o corregir. La Biblia nos exhorta a que nos examinemos a nosotros mismos. Eso les recomendó el apóstol Pablo a los corintios para saber si estaban bien o no en la fe. La examinación es algo que debemos procurar hacer día a día. La palabra nos dice que por las noches Él nos muestra nuestra conciencia. Es una gran y excelente oportunidad para examinar qué hicimos durante el día, qué no debemos repetir y qué cosas dejamos de hacer y debemos procurar hacer. Hay una referencia bíblica muy poco leída, es en el libro de Levítico, pero una de las tareas que tenía que hacer el sacerdote para poder ejercer su tarea ministerial o su ministerio era examinar al leproso. Él debía determinar si la lepra continuaba o si ya estaba en su proceso de limpieza. Levítico capítulo 14 es un capítulo muy extenso, no lo vamos a leer, pero realmente presenta cuáles eran las indicaciones y procederes que tenía que este sacerdote hacer respecto al leproso cuando se presentaba a él. Él tenía que determinar y saber si había o no presencia de plaga en el leproso o en la casa. Voy a leer simplemente el final del versículo 35 que dice: vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote, diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Esta era la función de examinación que tenía que hacer cada jefe de familia para saber si su casa estaba o no libre de lepra. Asimismo, nosotros tenemos que examinarnos y saber qué estamos haciendo que realmente nos mantiene sucios o inmundos ante Dios. Escuche lo que dice el versículo de Proverbios otra vez: examina la senda de tus pies. Tenemos que saber hacia dónde estamos dirigiéndonos. ¿Cuál es realmente el propósito y sentido de nuestra vida aquí en la tierra? No te desvíes. Si algo hemos visto es que hay personas que están muy dispuestas a examinarse. Una vez entienden que deben hacer la corrección, se desvían. Y esto es algo que me toca muy de cerca porque mientras estuve trabajando en la industria secular,
una de las cosas que teníamos que atender era las desviaciones del proceso. Y teníamos que ver que aquella receta que había que seguir para manufacturar o producir un medicamento que fuera de gran calidad y efectivo, teníamos que hacer las cosas tal como lo decía la receta o la carta de la manufactura. Cuando las cosas no se hacían así, se decía que había una desviación del proceso. Usualmente ocurría cuando la persona quien estaba ejerciendo la labor encontraba una forma más rápida, más conveniente o más fácil para poder hacer su tarea. ¿Qué producía eso? Una desviación del proceso. No se hacía conforme a como estaba escrito. Y asimismo nosotros no debemos desviarnos de los principios bíblicos según establece la palabra una vez nos examinemos. Finaliza este capítulo diciendo: aparta tu pie del mal. Si bien dijimos que cuando estamos enfermos vamos al profesional de la salud para ser examinados y ser reconocidos, muy probablemente este profesional nos diga: tienes que hacer ajustes, tienes que apartarte de aquellos alimentos que te afectan o de aquellas tareas que estás realizando que no producen en ti un gran bienestar. Pues bien, tenemos que apartarnos del mal. La palabra nos dice que así y solo así podremos tener una examinación que produzca una vida prudente en Dios. Así, Padre, con esta palabra te pido que nos ayudes a poder ser honestos en aquellas cosas que debemos examinar y corregir, porque anhelamos no estar desviados, sino cónsonos a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.